Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a repetir los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así avanzaremos más al nivel de Dios. Así procederemos si Dios lo permite. Pueden leer cualquiera de las versiones y se van a encontrar con expresiones similares. Hola amigos, un saludo especial una vez más en este espacio llamado Generación Cristo. Un lugar de buscadores, de aprendices, que se ha dado la tarea de entender el mensaje de Dios más exactamente. Quiere decir que todo lo que cualquiera pueda saber de Dios, bienvenido y felicitaciones por ello. Queremos invitar a todos aquellos que quieran expandir la perspectiva del Dios que conocen a un nivel cognitivo, para que nuestra fe no esté fundamentada en lo emocional, sino que nos emocionamos porque lo entendemos. Porque no podemos decir que no nos vamos a emocionar. Claro que nos emocionamos. El salmista David es experto en expresar esos salmos cargados de emoción, ¿cierto? Como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma, mi corazón. El siervo clama por las aguas y yo clamo por la presencia de Dios en mi vida, que me da paz. Seguimos con estos temas sobre entendiendo a Dios. Lo primero que tengo que aclarar es que la palabra pareciese una incoherencia, porque entender es de esta dimensión y Dios es de otra. Punto. Pero yo no tengo cómo graficarlo de otra manera. No tengo cómo decirlo. Los seres humanos tenemos algo que se llama cerebro, una cosa que está hecha de agua, grasa, proteínas, cables, y eso es físico. Pero dentro de eso físico hay algo que se llaman pensamientos. Y, y aunque las neurociencias y toda la medicina y toda la psicología ha querido saber qué son los pensamientos, mucha atención a esto, todavía nadie sabe qué es un pensamiento. ¿Cómo les parece? No se abre un cerebro cortando el tejido y se ven los pensamientos. Los pensamientos sigue siendo algo inexplicable, que son afines a la grandiosidad de un ser humano, pero no son ni tangibles, ni son perceptibles, ni medibles, ni definibles. Nadie sabe qué es un pensamiento. ¿Cómo surge un pensamiento? No se ven los pensamientos. Quiere decir que ya hay una expresión muy similar de Dios en cada uno de nosotros. El cerebro humano es lo más parecido a Dios. ¿Cómo les parece? Cada uno de ustedes, este servidor y cualquier ser humano, ya es un complejo universo. ¿Cómo les parece? Cada uno de nosotros es un universo compuesto por una cantidad casi impronunciable de partículas, neuronas, células. Algunos dicen que son 100.000 millones de neuronas, una cifra inmensa. Pero esas 100.000 millones de neuronas tienen una sinfonía, un lenguaje interno que hacen que eso se potencie por 10.000 veces, 100.000 millones por 10.000 veces, haciendo que dentro de cada ser humano haya una majestuosidad
nos permite ver una impronta de cómo es Dios en cada uno de nosotros, teniendo en cuenta lo que hablamos ahora de los pensamientos, que ni se ven, ni se perciben, ni se pueden sacar, ni encontrar, pero están ahí. Como si estuviesen los dos componentes de lo divino, de lo infinito y lo finito en nosotros, como lo inmanente y lo trascendente en nosotros, ya en cada uno de nosotros. Y eso es genial. Si lo entendiéramos así, cada vez que viéramos a un ser humano, veríamos a Dios en él y evitaríamos ofenderlo, maltratarlo y mucho menos matarlo, cometer homicidio. Cuando yo logro comprender mi grandeza, que era lo que los griegos decían, conócete a ti mismo. Antes de que usted vaya a preguntarle a Dios, en el oráculo de Delfos, por allá lo llamaban el rincón del mundo, en Atenas, donde estaban todos estos pensadores, Sócrates, los griegos, que añoramos que hubiese una comunidad en esta época como los griegos y no la generación de la tontada que se ríe de las tontadas y de las cosas de TikTok y de las redes. Ellos tenían un templo en el oráculo, que era el lugar en el pensamiento, el lugar de consulta de los dioses. Cuando una persona llegaba a consultar los dioses en su creencia, antes de que él estuviera allá, había que pasar por una puerta y había un letrero. Antes de que tú vayas a consultar a Dios, primero tienes que conocerte a ti mismo. Porque si tú no te has conocido a ti mismo, ¿cómo pretendes conocer a Dios? ¿Cómo les parece? 3000 años se escribió esto en el oráculo de Delfos y le dice, oh hombre, te advierto quien quiera que seas tú, que si quieres conocer los arcanos, que significa tesoros de la sabiduría, tengo que advertirte que si no encuentras dentro de ti lo que estás buscando, nunca lo vas a encontrar afuera. ¡Wow! Y si los seres humanos entendiéramos esto y encontráramos placer en nosotros, se acabaría la depresión y la ansiedad. Un ser humano no sabe lo majestuoso ni lo grandioso que es, ni se lo enseñamos a los niños. Los niños quieren tener una terminal externa en su mano, un teléfono, una tablet, algo que les permita encontrar grandeza en lo vacío. Salomón lo llama en la vanidad, que literalmente quiere decir algo que se escapa por las manos y que no se puede contener. Pero si entendiéramos la grandeza de un ser humano, si nos conociéramos a profundidad, si viéramos lo que significa cada ojo de un ser humano, que tiene millones de bastoncitos que construyen una sinfonía visual para dar colores, para contraerse y expandirse. Si entendiéramos que hay millones de papilas gustativas siendo cómplices de mi vida para que yo pueda degustar la cantidad de sabores que hay. Si supiéramos que nuestra piel se regenera todos los días en una confabulación de células, si entendiéramos realmente qué es un ser humano, que es la impronta de Dios, así como el pensamiento, que es intangible, que no se puede definir ni medir, nadie sabe qué es un pensamiento. Asimismo, nosotros somos la materia, pero Dios mismo está en nosotros. Y es ahí donde el hombre se pierde un poquitín. Pero mientras nosotros dormimos o estamos aquí conscientes, hay algo que se llama misericordia corporal. Y es que mi cuerpo sigue funcionando para que este universo siga vivo. Nuestro cerebro está compuesto por 3 niveles, si lo quisiéramos llamar así: el tallo, el cerebro tallo o primitivo, el limbo y la corteza frontal, como los 3 grandes niveles. Nuestro cerebro primitivo o autónomo es muy parecido a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos dormimos hace un rato, los que estamos en este hemisferio, dormimos un buen rato, pero mientras dormías, como Dios sustenta el universo, tu cerebro te sustentó. Mantuvo el ritmo cardíaco, mantuvo la respiración, mantuvo la presión arterial, hizo sinapsis, hizo digestión. Mientras tú estabas inconsciente en el sueño, tu cerebro se portó como Dios, siendo autónomo y suficiente y sosteniendo
la sinfonía de tu vida. Imaginemos que al cerebro se le olvidara eso. Por eso alguien se muere. Imaginemos que a Dios le fallara algo. Que a Dios le fallara algo pequeñito de este planeta que gira en un eje rumbo alrededor del Sol. El Sol gira en esta misma galaxia. Y asimismo, que se trastornara algo de eso, entraríamos en un caos. Pero el cristianismo tiene que salirse de un encuadre religioso e ir al supremo premio del llamamiento, como lo dice el apóstol Pablo. Hay que comprender la grandeza de esto. Cuando logramos entender la magnitud de lo que representa cada ser humano en Dios, desaparecen estar corriendo. Pasa que no hemos logrado entender por qué dice que seamos como las aves, porque los únicos que pagamos por las cosas materiales somos los humanos. Compramos, somos los humanos. Si esto no lo, si esto, si esta realidad mental, si esta perspectiva de Dios no la tenemos, no vamos a entender algunos textos bíblicos como que buscar el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Todavía el cristianismo piensa que se vaya para un templo y se encierre allá a orar y que Dios le va a proveer las cosas, cosa que durante 2000 años ya nos dimos cuenta que no es así, pero al ser humano le gusta que lo engañen y le gustan los mitos. Lo que está queriendo decir es que cuando nosotros entendemos que nosotros somos la identidad de Dios, que así como tú tienes 100,000 millones de neuronas que hacen parte de tu cuerpo, cada ser humano es una neurona del cuerpo de Dios. Por favor, es una forma de explicarlo porque todos sabemos que Dios no tiene cuerpo ni forma. Pero recuerden que el ser humano solo puede hablar de Dios en relación con lo creado, nada más. A veces nos parece que cuando uno dice, uy, el yu, hei, ba, hei, que es la palabra hebrea para yo soy, nos parece que ya lo dijimos, lo logramos enmarcar, ya sabemos cómo es Dios. O cuando decimos en el nombre de Jesús, creemos que ya todo lo concentramos ahí porque nosotros llevamos al Dios a los límites de nuestro lenguaje. No, Dios no está encasillado en eso. Por eso Él dice, mis pensamientos son muy distintos, más elevados que vuestros pensamientos. Así que un ser humano es la impronta más grande. Por eso el apóstol Pablo acaba de escribir esto acá. Bueno, acaba es una expresión, que eso acabamos de leer. Dice, por eso, dejando las enseñanzas, la versión Reina Valera, estoy leyendo la nueva versión internacional, la versión Reina Valera de 1900 dice, dejando los rudimentos. ¿Qué significa rudimentos? Conocimientos tipo Pedro Picapiedra, arcaicos de una religión, de un Dios emulado en los pensamientos griegos de una figura que se mueve en un espacio físico a los cuales los seres humanos tienen que rendirle culto y gravitar sobre él. Esos son rudimentos. Y él dice, Pablo lo dice acá, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales, dice esta versión, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a los fundamentos de los ritos humanos que como este servidor un día cometí muchos desaciertos, como predicar las 3 llaves para entrar al reino de los cielos. Hoy me río de eso. Yo prediqué sobre eso a un grupo que está acá, seguramente lo recordarán. Hace 6 años yo estaba predicando las 3 llaves para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo les parece? Hoy me río de eso. ¡Qué ingenuidad! No digo ignorancia porque alguien se puede sentir aludido. Pero yo fui ignorante en su momento. Las 3 llaves para entrar al reino de los cielos: el arrepentimiento, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Encasillé a Dios, le dije a Dios, tú tienes que esperar después de tu obra grandiosa para que un hombre le dé el ok con algunos procedimientos. Es lo que Pablo está diciendo acá. Dejen los rudimentos, vayan a la excelencia de la dimensión de Cristo y empiecen a comportarse como tal, y ustedes se van a dar cuenta que desaparece el estrés, la ansiedad, el desespero por las cosas. Viene a haber una sinfonía de sinapsis entre tú y Dios, una comunicación
perpetua, constante, donde todo lo que hacemos estamos hablando con Él. Te amo, Dios, sabes que estoy aquí, me encanta esto, quiero vivirlo. Empezamos a autorregularnos de una manera maravillosa. Este tema apenas está empezando. Todavía hay tela por cortar, pero este será el primer tema que vamos a aprender en una academia los que queremos dedicarnos a llevar un mensaje que sea más allá de una religión, que es incomprensible. Hay cosas incomprensibles que Dios nos dejó, como la zarza que ardía y no se consumía. Ese es un ejemplo de cómo se mezcla lo finito con lo infinito. Infinito, ¿qué quiere decir? Que no tiene límite eterno. Infinito y eterno son sinónimos, que quieren decir que no está supeditado a las limitaciones humanas de tiempo o de espacio. Es así de sencillo. Eterno, no de esta creación. Infinito, no medible. Ese es Dios. Pero Él se las arregla para que nosotros lo entendamos. Y dijo, les voy a dejar en ellos cómo funcionan las cosas. ¿Cómo sí? Claro, ellos ni siquiera se van a detener a pensar que los pensamientos no son tangibles, nadie los puede ver. Nadie sabe qué es un pensamiento todavía. No lo pueden definir, medir. Voy a sacar los pensamientos a alguien. La neurociencia se ha devanado los sesos. Les voy a dejar en ellos mismos la esencia de cómo son las cosas, pero no lo van a entender. Porque si no son capaces de entender sus pensamientos, ni cómo fluyen, eso han hecho pruebas de si se muere, cómo reacciona la mente, dónde estarán los pensamientos. No es que cortando tejidos encuentren un cúmulo de pensamientos. Los pensamientos no están almacenados en un cajón, funcionan como una red virtual constante. ¿Eso qué quiere decir? Así como las estrellas están constantemente sostenidas, nuestros pensamientos no están alojados en un lugar, sino que funcionan al tiempo constantemente. ¡Wow! Cuando logramos entender esto, entonces hoy que vamos a estar pensando en bobadas y en ridiculeces, empezamos a decir, Dios, yo quiero entender qué es esto realmente para que pasemos a ese nivel, que es lo que el apóstol Pablo escribe aquí en la carta a la iglesia, a los hebreos, a la comunidad de los hebreos, que es un sinónimo de judíos. Dejen los rudimentos, vayan a la excelencia del conocimiento de Cristo. No hagáis, no tocáis, no comáis, cosas que elementales. Todavía ustedes en eso hay que ir a un conocimiento más avanzado, a un nivel más avanzado. Dios está por encima de eso. Así tú te sales de aquí. Aquí miramos el reloj a 24 horas, pero porque estamos en este eje, a este sol, pero vayámonos de aquí y ya el tiempo se trastornó. Nosotros creemos que esto es todo, este pedacito de tierra creemos que es todo. No, esta apenas es una partícula y nuestra realidad es muy limitada. Por eso el apóstol Pablo en cierta ocasión fue apedreado en Listra. ¿Lo recuerdan? Segunda de Corintios 12:2, él cuenta la historia, que me encanta el apóstol Pablo, porque él es humilde. Uno escucha predicadores diciendo, ay, es que Dios me llevó al tercer cielo y me mostró y me dijo que estaba bravo y profetizan sobre lo que le va a pasar a este mundo. Para autoasignarse una relación con la deidad, como para que digan, uy, hay que seguirlo y escuchar. Si escuchas a alguien así, escapa de ahí. Miren como Pablo lo dijo, conozco a un hombre, lo habló en tercera persona porque le parecía que era muy arrogante decir que había sido él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera, no lo sé. Si eso fuera en el cuerpo, no el espíritu, yo no entiendo qué fue lo que pasó. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le permitió escuchar cosas inefables. ¿Notan esa grandeza de Pablo, esa humildad? Él puede haber dicho, no, yo estuve allá. La grandeza de este hombre cuando conoce esto que estábamos hablando, porque él lo conoció, ese arrogante, soberbio, religioso, que tenía la razón era algo que le encantaba. Cuando conoce este mensaje, muere a Cristo. Y este es un ejemplo. A los cristianos les encanta decir, Dios me habló y me dijo que les dijera a ustedes. Él está diciendo acá,
Conozco a un hombre que en algún momento, eso sucedió en Listra cuando estaba predicando el evangelio y fue apedreado, lo dejaron como muerto. Y él escuchó cosas inefables, pero él no vino a chicanear aquí a decir que había sido él. ¿Y qué significará inefable? Significa no pronunciable, no de esta creación, no de esta dimensión. Así que nosotros tenemos la fortuna incomprensible de movernos en dos dimensiones. ¿Cómo les parece? Así de incomprensible es esto. Nos movemos en una dimensión humana, pero así como nuestros pensamientos no son perceptibles, ni medibles, ni acumulables, ni almacenables, representando la forma y la naturaleza de Dios, porque ellos nos crean. Recuerden lo que hablaba ahorita de la neuroplasticidad y la neurogénesis. Nuestros pensamientos. La neurociencia descubrió que los pensamientos pueden darle forma al cerebro, pueden crear los pensamientos positivos, pueden crear nuevas realidades, los pensamientos negativos pueden enfermar un cuerpo. Quiere decir que actúan como una fuerza motora, como si estuvieran gritando desesperadamente. Si ustedes se aprendieran a conocerse, ya tendrían una forma de conocer un poco de mí, que no soy tangible, ni contenible, ni perceptible. Ni siquiera cuando abren un cerebro, descubren los pensamientos. Cada ser humano es una impronta de Dios. Por eso en Hebreos 11 dice, lo que hay hoy, lo que existe hoy, fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía. Y eso es Dios. Dios es incontenible. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos una gran oportunidad y vayamos más allá para que podamos trascender el modelo de doctrina. Al cristianismo se le enseñó la doctrina del bien y el mal. ¿Y eso qué quiere decir, Gio? Sí, que Dios hace lo bueno y el diablo hace lo malo. Eso se le enseñó al cristianismo. Esa es una enseñanza de los fenicios. Esa es una enseñanza del zoroastrismo. ¿Sí? Las, todo lo que ustedes han leído sobre un ángel que se revela en el cielo y baja, viene del zoroastrismo. El zoroastrismo creó la dicotomía entre el bien y el mal, y el ser humano tiene que elegir si se va por el bien y se va por el mal, y el cristianismo, desde Roma, en el año 323, empieza a adoptar todas estas enseñanzas. Y eso pasa porque el ser humano, quiero dejarles una frase que he venido compartiendo con ustedes, que me encanta, creo que Dios me la regaló. Y es que la palabra éxito en el diccionario de Dios es distinta a la palabra éxito en el diccionario de los humanos. Wow, ¿eso qué quiere decir? Despacio, Gio. Que lo que tú interpretas como malo, para Dios está en otra dimensión. Entonces, tú dices, pero Dios, ¿por qué permite todo esto malo? ¿Verdad? ¿Sí nos pasa? Y nuestra mente trata de decirle, no comprendo esto, ¿por qué será así? Y no, y entonces Dios es injusto. Cuando ya les he hablado de esto, que es algo que me voló la cabeza la primera vez que lo pude percibir. ¿Cómo es que en una reunión que nos pareciese ser que Dios está tomando el té con Caín y Abel, porque y estaban ahí Caín y Abel y Dios hablaba con ellos, nuestra mente grafica eso como si estuvieran cerquita? ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, que es la fuente de amor, que es la naturaleza de la vida, está narrando que dos hermanos están disgustados y se van a matar entre ellos, y en el diálogo a nosotros nos parece que es un ser grande que está mirando ahí a los dos y que él ve en este planeta sería juzgado por no haber hecho algo? ¿Cómo Dios permite que Caín mate a Abel? Claro, la mente piensa que es que hay un señor ahí hablando, dialogando con ellos, y no entendemos que son los diálogos internos del ser humano, como cuando te dice, no hagas eso. O cuando algún arrebato de ira dijiste algo, ofendiste, y después ese diálogo interno te dice, la embarraste, ¿cómo fuiste capaz? O cuando se nos van los ojos a los hombres por una mujer y concebimos eso y dialogamos dentro de nosotros y le vamos dejando, pero esto es también para las mujeres, no solamente a los hombres. Cuando nosotros dialogamos dentro de nosotros mismos por el bien y por el mal, son
como dice un libro, las conversaciones de Dios. Pero si nosotros nos quedamos con la letra, que Dios estaba así cruzado de brazos, ¿qué hubo, Caín? ¿Y usted por qué está bravo, hermano? No vaya a matar a su hermano Abel. Y entonces lo mató, como diríamos nosotros, en sus narices y Dios no hizo nada. Eso es interpretado desde la dimensión humana, hace que estemos perdiendo. Ustedes pueden estar seguros, amados hermanos, que Dios no está perdiendo esta dimensión. Pero es que mire el mal. No, Él no la está. Él va a salir ganando. Creo que antier o ayer les dije, Dios no juega a los dados. Lo que pasa es que hay un lenguaje en el que tú limitas a Dios con todo lo que está sucediendo. Nosotros no sabemos cuál será, esto lo he hablado con un amigo bastante tiempo, cuál será el lenguaje de compensación en el que el ser humano será en la consumación del encuentro con Él, cómo se van a arreglar las cosas. Como no se pudieron entender cuando contrató a alguien a las 6 de la mañana y le dijo, ve a trabajar conmigo que yo te voy a pagar un denario. En la lógica humana, en el Ministerio de Trabajo sería injusticia y demandable, porque unos fueron contratados a las 5 de la tarde a ir a trabajar a la misma viña. Y apenas llegaron a las 5, fueron a tomar guarapo, les entregaron el asadón, empezaron a afilarlo y cuando faltaban 5 minutos fueron a trabajar, dieron el primer asadonazo y Dios les dijo, se acabó el día de trabajo. Y entonces todo el mundo empezó a cuestionar pensando que Dios opera como operamos nosotros. Dijo, ay, esto quién sabe qué les irán a pagar, el 1% de un denario porque mira la hora que llegan. Y él empieza a pagarles el mismo denario. Y los que estaban a las 6 de la mañana, que saben en el diccionario de ellos lo que significa ser bueno y justo, les dijeron, wow, rompió las reglas. A eso que llegó a las 5, les pagó un denario, lo mismo que nos ofreció a nosotros que llevamos 12 horas. Quiere decir que en mi regla humana, lo justo y lo bueno es que a mí me pague 12 denarios. Yo estuve 12 horas y él uno. Y cuando llega Dios y le dice, y le paga su denario, él se asusta, como se asustan los cristianos hoy en día, pensando, y los que llevamos 80 años aquí consagrados, ni fornicando, ni peleando, y nos van a pagar lo mismo. ¿Cómo les parecen esas conversaciones del ser humano? Con esto no estoy diciendo que Dios les va a pagar a todos iguales. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el lenguaje y la definición de lo que yo creo que es bueno y malo desde mi perspectiva es muy distinta a lo que Dios tiene como bueno o malo. Vamos a ir avanzando en estos temas porque sé que no son digeribles, pero son apasionantes para que tú entiendas lo grandioso y majestuoso que eres tú. Déjeme decirlo de una manera coloquial, eres un pedazo de Dios, eres una célula de Dios. Y para los que piensan que a Dios se le metió un diablo y le hizo una guerra de guerrillas y le armó una revolución y él fue el que trajo el mal, les voy a leer 2 versículos bíblicos que van a decir, donde nos vamos a encontrar, donde Dios crea la adversidad y Él mismo crea las circunstancias que a nosotros nos parece que son buenas y malas. ¿Cómo les parece? Así que tanto la adversidad como el bien fueron creadas por Dios. ¿Cómo sí que Dios creó el mal? En tu lenguaje es inexplicable que Dios haya creado el mal. Lo dice en Isaías 14 y lo dice en Amós 3. Si hay algo malo, no piensen que alguien lo ha creado. Yo mismo lo he creado, porque yo mismo creo el mal y creo la adversidad. Pero porque en el diccionario tuyo, limitado y finito, pienso que mal y bien están en la escala de lo que yo interpreto, pero Dios lo tiene en otro nivel y en otra escala que solo lo podremos comprender más allá. Seguiremos hablando de Dios para entenderlo más, amarlo más y servirle más. Bendiciones para todos.